¿Sabías que Moisés, uno de los líderes más importantes de la Biblia, tuvo una esposa cuya historia muchos desconocen? Su nombre era Séfora, y su vida, aunque a menudo pasa desapercibida, está llena de misterios y episodios sorprendentes. Pero, ¿quién era esta mujer? Proveniente de una cultura completamente diferente, su papel en la vida de Moisés fue más significativo de lo que podrías imaginar. Mi historia comenzó en un momento oscuro para mi pueblo, los hebreos. Éramos esclavos en Egipto, sometidos a trabajos forzados bajo el yugo de un faraón cruel que temía nuestra creciente población. Tanto nos temía, que ordenó un decreto escalofriante: todo niño varón hebreo debía ser arrojado al río Nilo al nacer. Una orden que parecía destinada a borrar nuestra esperanza, pero Dios tenía otros planes. Yo nací en medio de ese decreto. Mi madre, una mujer valiente y llena de fe, no podía soportar la idea de perderme. Durante 3 meses, me escondió en su hogar, arriesgándolo todo. Pero llegó un punto en que mantenerme oculto se volvió imposible. Entonces, tomó una decisión audaz y llena de amor. Preparó una pequeña cesta de papiro, la cubrió con brea para que flotara, y me colocó dentro. Con una última oración silenciosa, me dejó en las aguas del río Nilo, confiando en que el Dios de nuestros padres cuidaría de mí. ¿Puedes imaginar el miedo y la esperanza en su corazón? Mientras yo flotaba río abajo, mi hermana mayor, Miriam, me seguía a distancia, vigilando cada movimiento de las aguas. Y entonces ocurrió lo inesperado. La hija del faraón, la misma familia que había ordenado mi muerte, salió a bañarse en el río. Cuando vio la cesta, la mandó a traer. Al abrirla, sus ojos encontraron a un bebé llorando, a mí. En lugar de rechazarme, sintió compasión. Me adoptó como suyo y me llevó al palacio, dándome un hogar en el lugar más improbable. Pero lo más sorprendente fue que Miriam, con una astucia divina, sugirió que una hebrea me amamantara. Así fue como mi propia madre se convirtió en mi nodriza, criándome en secreto mientras crecía bajo la protección de la realeza. Desde mi primer llanto, parecía que mi vida estaba destinada a desafiar los pronósticos. No lo sabía entonces, pero el Dios que me rescató del río tenía un propósito mayor para mí. Un propósito que cambiaría no solo mi vida, sino la historia de todo mi pueblo. Aquel río que debería haber sido mi final fue el comienzo de una misión extraordinaria. Pero antes de entender mi destino, debía crecer como un príncipe en el corazón del imperio egipcio, donde todo daría un giro inesperado. Mi infancia, aunque comenzada con un acto de fe en el río Nilo, transcurrió entre los muros imponentes del palacio de Egipto. Allí, bajo la protección de la hija del faraón, crecí rodeado de lujo, privilegios y una educación digna de un príncipe. Me enseñaron a leer y escribir en los jeroglíficos sagrados, a comprender las ciencias y las artes de la guerra, y a caminar con la autoridad que se esperaba de alguien que podría, algún día, gobernar. Sin embargo, algo dentro de mí siempre me recordó que no pertenecía a ese mundo. Era imposible ignorar las miradas de los esclavos hebreos cuando pasaba entre ellos. No sabía entonces que eran mi pueblo, mi sangre. Mi madre de crianza, quien me había cuidado en secreto durante los primeros años de mi vida, había plantado en mi corazón las semillas de la verdad: yo era un hebreo. Pero ¿cómo reconciliarme con esa realidad mientras vestía túnicas reales y comía en las mesas del faraón? Mi posición me daba acceso a todo lo que Egipto podía ofrecer, pero también me expuso al sistema cruel que sostenía su grandeza. Veía a los esclavos hebreos construir las imponentes ciudades de los egipcios bajo látigos y sufrimientos. Algo se removía en mi interior cada vez que presenciaba esas escenas. ¿Por qué sentía tanta indignación, tanto dolor? Un día, la tensión se volvió insoportable. Durante un paseo fuera del palacio, vi como un capataz egipcio golpeaba brutalmente a un hebreo. La rabia me consumió. Sin pensarlo, intervine. En un arrebato de furia, maté al egipcio y escondí su cuerpo en la arena.
En ese momento, creí que estaba actuando con justicia, pero pronto descubrí que mis acciones tenían consecuencias graves. Al día siguiente, 2 hebreos discutían, y cuando intenté intervenir, uno de ellos me enfrentó: ¿Quién te hizo juez sobre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como al egipcio? Sus palabras me golpearon como un látigo. El rumor de mi crimen había corrido rápido, y su eco llegó hasta el faraón. De príncipe respetado pasé a ser un fugitivo. Las puertas del palacio se cerraron para siempre, y mi vida en Egipto llegó a un abrupto final. En mi huida, no sabía que estaba dejando atrás un capítulo para comenzar otro. El desierto me esperaba, y con él, el primer encuentro con el propósito que cambiaría mi vida para siempre. Nunca imaginé que aquel día, marcado por mi arrebato de ira, cambiaría mi vida para siempre. Mi indignación era justa, pero mis manos se mancharon de sangre. Maté al capataz egipcio para proteger a un esclavo hebreo, mi pueblo, aunque aún no lo entendía del todo. Lo que en ese momento creí que era un acto de justicia, pronto se transformó en mi condena. El miedo me golpeó con fuerza. Si el faraón se enteraba, no mostraría misericordia, ni siquiera para alguien criado en su propia casa. Decidí huir, dejando atrás todo lo que conocía: el lujo del palacio, la seguridad de Egipto y la vida que había construido. Cada paso que daba hacia el desierto era un recordatorio de mi caída, de cómo un príncipe se había convertido en un fugitivo. El desierto no es un lugar que perdone errores. El sol abrasador y las vastas extensiones de arena parecían interminables. En mi soledad, tuve mucho tiempo para reflexionar sobre mis acciones. ¿Por qué había actuado de esa manera? ¿Había sido simplemente un impulso, o algo más profundo me estaba llamando? Mientras vagaba, me preguntaba si alguna vez tendría un propósito o si mi vida ya estaba arruinada. Finalmente, después de días de deambular, llegué a un lugar llamado Madián. Mis fuerzas estaban agotadas, pero encontré un pozo donde podía descansar. Allí, vi a un grupo de jóvenes mujeres luchando por dar de beber a su rebaño, acosadas por pastores que intentaban intimidarlas. A pesar de mi condición, no pude quedarme al margen. Me levanté y las ayudé a proteger lo que era suyo, asegurándome de que sus ovejas tuvieran agua. Una de ellas, Séfora, me miró con agradecimiento. Más tarde, su padre, Jetro, el sacerdote de Madián, me ofreció refugio en su hogar. Fue allí, en una tierra lejana y entre personas desconocidas, donde comencé a encontrar algo que había perdido: paz. Sin embargo, el desierto no solo me ofreció refugio físico, sino también un tiempo de preparación. No sabía entonces que Dios estaba usando ese lugar para moldearme, para convertir a un fugitivo en alguien capaz de liderar. Mi encuentro con Jetro y Séfora marcaría el inicio de una nueva etapa, una etapa que pronto me llevaría al evento más extraordinario de mi vida: el encuentro con la zarza ardiente. Cuando llegué a Madián, estaba roto. Había huido de todo lo que conocía, perseguido por la culpa, el miedo y la incertidumbre sobre mi destino. Sin embargo, en ese lugar desértico, lejos del ruido de Egipto, encontré algo inesperado: un nuevo comienzo. Todo comenzó cuando me acerqué a aquel pozo, agotado por la sed y el cansancio, y decidí intervenir para ayudar a unas jóvenes que estaban siendo acosadas por pastores. Entre ellas estaba Séfora, una mujer de mirada fuerte y decidida que me observó con agradecimiento después de haberles ayudado a dar de beber a su rebaño. Más tarde supe que era hija de Jetro, el sacerdote de Madián, un hombre sabio y respetado. Cuando las jóvenes contaron a su padre lo sucedido, él quiso conocerme, y así fui llevado a su hogar. Jetro me recibió con una hospitalidad que nunca olvidaré. Me ofreció un refugio en su casa y un lugar entre su familia. Por primera vez en mucho tiempo, dejé de sentirme un fugitivo. Comencé a trabajar con él, cuidando sus ovejas y aprendiendo de su sabiduría. Fue un tiempo de quietud, pero también de transformación. En el hogar de Jetro,
Séfora y yo comenzamos a conocernos más. Ella era distinta a cualquier mujer que había conocido en Egipto. Su fuerza, su fe y su bondad me conmovieron profundamente. Con el tiempo, el cariño que surgió entre nosotros se convirtió en un compromiso, y nos casamos. Séfora se convirtió en mi esposa, y juntos formamos una familia. Nuestro primer hijo, Gersón, nació en esos años, y su nombre reflejaba mi condición, extranjero en tierra extraña. La vida en Madián fue humilde pero satisfactoria. Pasaba los días cuidando el rebaño, caminando entre las montañas y los valles, y reflexionando sobre mi pasado. Fue en esos años de anonimato cuando comencé a entender que Dios tenía un propósito incluso en mis días más oscuros. Pero esta paz no estaba destinada a durar para siempre. Aunque desconocía lo que venía, algo dentro de mí comenzaba a inquietarse. Los años en Madián fueron una preparación, un tiempo de espera para lo que estaba por venir. Y entonces, un día, mientras cuidaba el rebaño, ocurrió algo que cambiaría mi vida y el destino de mi pueblo para siempre, el encuentro con la zarza ardiente. Aquella mañana comenzó como cualquier otra en Madián. Había salido temprano, guiando el rebaño hacia las laderas del monte Horeb, un lugar que los pastores conocíamos bien. La brisa era fresca, y los sonidos del desierto llenaban el aire. Sin embargo, ese día algo extraordinario estaba a punto de suceder, algo que marcaría el inicio de una misión que nunca imaginé asumir. Mientras caminaba, algo llamó mi atención, una zarza que ardía pero no se consumía. El fuego danzaba entre las ramas, pero la planta seguía intacta. Intrigado, dejé al rebaño y me acerqué para observar de cerca. No sabía que lo que estaba viendo era una manifestación divina. Cuando estuve lo suficientemente cerca, una voz poderosa y majestuosa surgió de la zarza: «Moisés, Moisés». Mi corazón dio un vuelco. Respondí casi sin pensar: «Aquí estoy». La voz continuó: «No te acerques más. Quítate las sandalias, porque el lugar donde estás parado es tierra santa». Con temor reverente, obedecí, aún sin entender del todo lo que estaba ocurriendo. Entonces, el que hablaba se presentó: «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Al escuchar estas palabras, cubrí mi rostro, porque no podía soportar mirar directamente la gloria de Dios. Fue ahí cuando Dios me reveló su propósito. Me dijo que había visto el sufrimiento de su pueblo en Egipto, que había escuchado sus clamores y que había decidido liberarlos. Hasta aquí, todo parecía claro y justo, pero lo que vino después me dejó sin aliento. «Ven, porque yo te envío al faraón. Tú sacarás a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto». Yo. ¿Cómo podría alguien como yo, un fugitivo y un pastor, enfrentar al faraón? Mi mente se llenó de dudas y miedos. Le dije: «¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel?». Pero Dios, con paciencia infinita, respondió: «Yo estaré contigo. Y esta será la señal de que yo te he enviado: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, me servirán en este monte». Incluso con esa promesa, mis inseguridades seguían presentes. Le pregunté su nombre, y él respondió: «Yo soy el que soy». Me instruyó a decirle a los israelitas que el Dios de sus padres me había enviado. También me mostró señales para convencerlos. Mi vara se convirtió en una serpiente, y mi mano, al meterla en mi pecho, se volvió leprosa para luego ser restaurada. Aún así, traté de excusarme. Le dije que no era elocuente, que no sabría qué decir. Dios, firme pero compasivo, insistió y me asignó a Aarón, mi hermano, como portavoz. Finalmente, no pude resistir más. Aunque con miedo e incertidumbre, acepté el llamado. Regresé a casa, donde Séfora y nuestra familia esperaban. Les conté lo sucedido, y juntos emprendimos el viaje de regreso a Egipto. No sabía lo que me esperaba allí, pero una cosa era clara: el Dios que me había llamado estaría conmigo en cada paso del camino.
El tiempo de liberar a mi pueblo había llegado. Regresar a Egipto no fue fácil. Dejaba atrás años de paz en Madián, mi familia y la vida que había construido como pastor. Mi corazón estaba dividido entre el miedo al rechazo y la obediencia al llamado de Dios. ¿Cómo enfrentaría al faraón, el hombre más poderoso de la tierra? ¿Cómo reaccionaría mi propio pueblo, después de tantos años lejos de ellos? Con cada paso hacia Egipto, sentía la presión del peso que llevaba. Cuando llegué, fui recibido por mi hermano Aarón, quien ya sabía de mi misión. Dios había hablado con él también, preparándolo para ser mi portavoz. Juntos, fuimos ante los ancianos de Israel. Les conté lo que Dios me había revelado en el monte Horeb y les mostré las señales que Él me había dado, la vara que se convertía en serpiente y mi mano que se volvía leprosa y sanaba. Para mi alivio, ellos creyeron y se inclinaron en adoración, reconociendo que el Dios de nuestros padres había escuchado su clamor. Con esa aceptación inicial, mi confianza creció, pero sabía que la verdadera prueba estaba por venir. Frente al faraón, no sería tan sencillo. Llegamos al palacio, y con Aarón a mi lado, le transmití el mensaje de Dios: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pero el faraón, lleno de arrogancia, respondió con desprecio: ¿quién es el Señor para que yo obedezca su voz? No dejaré ir a Israel. No solo rechazó nuestra petición, sino que aumentó la carga sobre los hebreos. Ordenó que siguieran produciendo ladrillos, pero sin proveerles la paja necesaria. Esto provocó el enojo de los israelitas hacia mí, y por un momento, dudé. ¿Había cometido un error al volver? Pero Dios me reafirmó su promesa: ahora verás lo que haré al faraón. Con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Así comenzaron los días más difíciles de mi vida. Cada vez que regresábamos al faraón, transmitíamos el mensaje de Dios, y cada vez, él endurecía su corazón. Entonces, vinieron las plagas, señales del poder del Dios verdadero: el agua del Nilo convertida en sangre, las ranas invadiendo la tierra, los mosquitos, las moscas, la peste sobre el ganado, las llagas en la piel. El granizo destructor, las langostas, la oscuridad que cubrió Egipto como un manto de muerte. Con cada plaga, el faraón parecía estar a punto de ceder, pero su orgullo lo mantenía firme. Sin embargo, Dios no había terminado. La 10ª plaga, la más devastadora, traería finalmente la libertad para mi pueblo: la muerte de los primogénitos. Antes de eso, Dios instruyó a los hebreos a celebrar la primera Pascua, marcando las puertas de sus casas con la sangre de un cordero para que el ángel de la muerte pasara de largo. Aquella noche, los gritos de luto resonaron en todo Egipto, desde el palacio del faraón hasta las casas más humildes. Finalmente, él nos llamó y dijo: levántense y salgan de entre mi pueblo. Vayan, sirvan al Señor como han dicho. Así comenzó el éxodo, la marcha de un pueblo esclavizado hacia su libertad. Pero aunque habíamos salido de Egipto, nuestra verdadera travesía apenas estaba comenzando. El desierto y el mar Rojo nos esperaban, con desafíos que pondrían a prueba nuestra fe y nuestra fortaleza. Cada vez que entraba al palacio del faraón, sentía el peso de una misión que no solo era mía, sino de Dios mismo. Con Aarón a mi lado, pronunciábamos la misma petición: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pero el faraón, terco y lleno de orgullo, se negaba a escuchar. Entonces, comenzaron las señales del poder de Dios, las plagas que harían temblar a Egipto y demostrarían que el Señor era más grande que cualquier dios egipcio. La primera plaga llegó como una advertencia: las aguas del río Nilo, la fuente de vida para Egipto, se convirtieron en sangre. Todo lo que dependía de esas aguas murió, y el pueblo sufrió por falta de agua potable. Pero el faraón endureció su corazón, negándose a dejar ir al pueblo. Después, una invasión de ranas cubrió toda la tierra. Estaban por todas partes, en las casas, en las camas, en los hornos.
Aunque el faraón pidió que oráramos para que Dios quitara las ranas, cuando lo hicimos, volvió a endurecerse. Así ocurrió con cada plaga, los mosquitos que surgieron del polvo, las moscas que llenaron las casas y los campos, la peste que mató al ganado, y las llagas que afectaron a hombres y animales. El poder de Dios era evidente, pero el faraón seguía resistiéndose. Entonces, el granizo cayó con una furia devastadora, arrasando los cultivos y destruyendo todo a su paso. Luego vinieron las langostas, que devoraron lo poco que quedaba. Y finalmente, una oscuridad total cubrió Egipto durante 3 días, una oscuridad tan densa que se podía sentir. Cada plaga era más intensa que la anterior, pero el faraón no cedía. Sin embargo, Dios había advertido que habría una última plaga, una que sería definitiva, la muerte de todos los primogénitos en Egipto, desde los hijos del faraón hasta los del esclavo más humilde. Antes de esa noche, Dios nos dio instrucciones precisas. Cada familia debía sacrificar un cordero sin defecto y pintar los marcos de sus puertas con su sangre. Esa sería la señal para que el ángel de la muerte pasara de largo y no tocara a los primogénitos de Israel. Esa noche celebramos la primera Pascua, comiendo el cordero junto con panes sin levadura y hierbas amargas, listos para salir de Egipto en cualquier momento. Cuando llegó la medianoche, el juicio de Dios cayó sobre Egipto. Los gritos de lamento llenaron el aire, desde el palacio del faraón hasta las casas de sus súbditos. Fue entonces que el faraón finalmente cedió. Nos llamó y dijo, salgan. Vayan, sirvan al Señor como han dicho. Tomen sus ovejas y su ganado, y váyanse. Con prisa, recogimos nuestras pertenencias y partimos, más de 600,000 hombres, además de mujeres, niños y ancianos, acompañados por grandes multitudes que habían visto el poder de Dios. Al fin, después de siglos de esclavitud, el pueblo de Israel era libre. Pero aunque Egipto estaba detrás de nosotros, nuestra travesía apenas comenzaba. El desierto se extendía ante nosotros, y un obstáculo aún mayor nos esperaba, el Mar Rojo, una barrera que pondría a prueba nuestra fe y el poder de Dios una vez más. La noche en que dejamos Egipto fue un torbellino de emociones, alegría, miedo, incertidumbre y esperanza. Marchábamos como un pueblo recién nacido, libres por primera vez en siglos, guiados por la promesa de un futuro mejor. Pero la libertad no era sencilla. Apenas comenzamos nuestro camino, el faraón, arrepentido de habernos dejado ir, reunió su ejército para perseguirnos. Nos encontrábamos acampados cerca del Mar Rojo cuando lo vimos, una nube de polvo en el horizonte, cada vez más cerca. Era el ejército egipcio, con sus carros de guerra y soldados, persiguiéndonos con una furia implacable. El miedo se apoderó de todos nosotros. Gritos de desesperación llenaron el campamento. Algunos decían, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Acaso no había tumbas allí? Ahora moriremos en el desierto. Me volví hacia Dios, clamando por ayuda. Y su respuesta fue clara, no temas. Quédate firme y verás la salvación del Señor. Los egipcios que ves hoy, nunca más los volverás a ver. Luego me dio una orden que cambiaría el curso de nuestra historia, extender mi vara sobre el mar y confiar en que Él abriría un camino para nosotros. Con el corazón palpitando, obedecí. Extendí mi vara, y lo imposible ocurrió, el mar se partió en dos. Frente a nosotros se abrió un camino de tierra seca, con murallas de agua a cada lado. Era un espectáculo que ninguno de nosotros olvidaría jamás. Guiados por una columna de nube durante el día y de fuego en la noche, comenzamos a cruzar, miles y miles de hombres, mujeres y niños, llevando nuestras pertenencias y el ganado. El ejército egipcio no se detuvo. Cuando llegamos al otro lado, vi cómo los carros de guerra entraron al lecho del mar, convencidos de que podían alcanzarnos. Pero Dios no había terminado. Al extender nuevamente mi vara, las aguas regresaron con fuerza, cubriendo a los egipcios y su ejército. Ninguno sobrevivió.
El silencio que quedó después fue abrumador. El pueblo, que momentos antes había clamado por temor, estalló en cantos de alabanza. María, mi hermana, lideró a las mujeres en danzas, cantando, cantaré al Señor, porque se ha engrandecido, ha arrojado al mar al caballo y al jinete. Fue en ese momento que comprendimos algo profundo, no solo éramos libres de Egipto, sino que Dios estaba con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. Pero el viaje no había terminado. Frente a nosotros se extendía el desierto, un lugar de pruebas que nos moldearía como nación y nos enseñaría a depender completamente del Señor. El cruce del Mar Rojo no solo fue un milagro, sino también un recordatorio de que el Dios que nos liberó es el mismo que cumpliría su promesa de llevarnos a la tierra que había jurado a nuestros antepasados. Pero la fe, como aprendimos pronto, debía ser probada en el desierto. Después de la euforia del cruce del Mar Rojo, nos adentramos en el vasto desierto, un lugar árido y desafiante. La emoción de la liberación pronto dio paso a las necesidades diarias. Marchábamos bajo el sol abrasador, sin agua suficiente ni alimentos. Las quejas comenzaron rápidamente. ¿Por qué nos sacaste de Egipto para morir de hambre en este desierto? Al menos allí teníamos pan y carne. Como líder, sentía la carga del descontento de mi pueblo, pero también sabía que Dios nos había prometido cuidarnos. Y así lo hizo. Una mañana, mientras el campamento despertaba, encontramos el suelo cubierto de algo extraño, blanco y escamoso. La gente lo recogía preguntando, ¿qué es esto? Y ese nombre, maná, quedó grabado para siempre. Era pan del cielo, nuestro alimento diario, un milagro constante que nos recordaba que Dios proveía nuestras necesidades. Las instrucciones de Dios eran claras, debíamos recoger solo lo necesario para cada día, excepto el sexto día, cuando recogeríamos el doble para respetar el día de reposo. Algunos, desobedeciendo, intentaron guardar más, pero al día siguiente el maná se había podrido. Fue una lección de confianza, debíamos depender de Dios día a día. No fue el único milagro. En otra ocasión, cuando el pueblo estaba desesperado por agua, Dios me dijo que golpeara una roca con mi vara. Al hacerlo, de la roca brotó un torrente de agua que calmó nuestra sed. Pero incluso con estas provisiones, las quejas continuaban. La gente añoraba Egipto, olvidando la esclavitud que habían dejado atrás. En el desierto también enfrentamos rebeliones. Hubo momentos en que la insatisfacción se convirtió en desafíos directos a mi liderazgo y al de Aarón. En una ocasión, Coré y otros líderes se levantaron contra nosotros, cuestionando nuestra autoridad y, en realidad, la de Dios mismo. Pero Dios respondió con justicia, la tierra se abrió y los tragó, recordándonos a todos que nuestro destino estaba en sus manos, no en las nuestras. Dios también mostró su justicia de otras maneras. Cuando el pueblo habló contra él y contra mí, una plaga de serpientes venenosas apareció entre nosotros, causando terror y muerte. Solo cuando Dios me ordenó levantar una serpiente de bronce, y los que miraban hacia ella eran sanados, comprendimos la necesidad de confiar en su dirección. A pesar de nuestras rebeliones, Dios nunca nos abandonó. Una columna de nube nos guiaba de día, protegiéndonos del sol, y una columna de fuego iluminaba el campamento por la noche. Aunque el desierto era un lugar de pruebas, también era un lugar de milagros y de lecciones importantes. Cada paso que dábamos nos acercaba a la tierra prometida, pero el camino estaba lleno de desafíos. Aprendimos que nuestra mayor necesidad no era comida ni agua, sino confiar plenamente en el Dios que nos había sacado de Egipto. Sabíamos que Él nos guiaba, incluso cuando nuestras dudas nublaban nuestro juicio. Pero el desierto aún tenía más lecciones que enseñarnos. Después de semanas de viajar por el desierto, llegamos al monte Sinaí, un lugar imponente, envuelto en misterio. Allí, Dios nos convocó a encontrarnos con Él. Sentí un profundo temor y reverencia, pues sabía que estábamos a punto de vivir algo que marcaría nuestra historia para siempre.
Este sería el momento en que Dios revelaría su ley, su pacto con nosotros, su pueblo elegido. El Señor me dijo que preparara al pueblo. Durante 3 días, nos purificamos, lavamos nuestras vestiduras, nos mantuvimos apartados de cualquier impureza y nos acercamos al monte con respeto, sabiendo que su santidad no podía ser tomada a la ligera. Dios advirtió que nadie debía tocar el monte, ni siquiera un animal, bajo pena de muerte. En el tercer día, el Sinaí se llenó de una presencia abrumadora. Trueno y relámpagos iluminaban el cielo, una densa nube cubría la cima, y el sonido de un cuerno resonaba con fuerza. Todo el monte temblaba como si fuera a desmoronarse. El pueblo, aterrorizado, se quedó a la distancia, y me pidieron que fuera yo quien hablara con Dios. No podemos soportar su voz, dijeron. Tememos morir. Asistí al monte, subiendo entre la nube y el fuego, hasta que estuve ante la presencia de Dios. Allí, en un acto que todavía me llena de asombro, Él habló y escribió con su propio dedo los 10 mandamientos en tablas de piedra. Estas leyes no eran solo reglas, eran el fundamento de nuestra relación con Él y con los demás. Dios nos enseñó cómo debíamos vivir como su pueblo, guiados por su justicia y su amor. Mientras estaba en la cima, Dios me dio instrucciones detalladas sobre cómo debíamos construir un tabernáculo, un lugar donde Él habitaría en medio de nosotros. Sin embargo, abajo, algo terrible estaba ocurriendo. Durante mi ausencia, el pueblo, impaciente, había convencido a Aarón de hacer un becerro de oro para adorarlo, diciendo, «Este es el Dios que nos sacó de Egipto». Cuando descendí del monte y vi lo que habían hecho, mi ira fue incontenible. Rompí las tablas de piedra en señal de nuestra traición al pacto recién establecido. Pero más importante que mi enojo era la ira de Dios. Él estaba dispuesto a destruir al pueblo por su idolatría, pero intercedí por ellos, suplicando su misericordia. Dios escuchó mi clamor y no nos destruyó. Subí nuevamente al monte, y esta vez, Él escribió de nuevo las tablas con su ley, renovando su pacto con nosotros. Aprendimos, de la manera más difícil, que nuestro Dios es celoso y santo, pero también lleno de gracia y perdón. La entrega de los 10 mandamientos no fue solo un evento monumental, fue el momento en que Dios nos dio una identidad como nación. No éramos simplemente exesclavos vagando por el desierto, éramos su pueblo, llamado a ser luz para el mundo. Y aunque nuestra fidelidad flaqueaba, Dios permanecía fiel, guiándonos con paciencia hacia la tierra prometida. Aquel día, mientras estaba en la cima del monte Sinaí recibiendo las instrucciones del Señor, algo inquietante sucedía en el campamento. El pueblo, impaciente por mi prolongada ausencia, comenzó a murmurar. ¿Qué ha sido de Moisés, el hombre que nos sacó de Egipto?, preguntaban con desesperación. Esa incertidumbre los llevó a buscar un sustituto para Dios. Acudieron a Aarón con una petición insólita, haznos un Dios que nos guíe. Y aunque me duele admitirlo, Aarón cedió a su presión. Reunió sus joyas de oro, las fundió y moldeó un becerro, una imagen que reflejaba las prácticas paganas de Egipto. Frente a ese ídolo, el pueblo proclamó, «Este es tu Dios, Israel, el que te sacó de la tierra de Egipto». Dios me informó de lo que sucedía mientras estaba en su presencia. Su ira era evidente, tu pueblo, al que sacaste de Egipto, se ha corrompido. Han hecho un ídolo y lo han adorado. Déjame destruirlos, y de ti haré una gran nación. Mis palabras apenas pueden describir el temor que sentí en ese momento. Sabía que el pueblo había cometido una grave traición, pero también sabía que Dios es un Dios de misericordia. Me postré ante Él, intercediendo con todas mis fuerzas. Oh Señor, le dije, este pueblo es el que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano fuerte. Si los destruyes, los egipcios dirán que los sacaste para matarlos en el desierto. Por favor, perdona su pecado y recuerda tu pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios escuchó mi súplica y decidió no destruirlos.
Pero cuando descendí del monte con las tablas de la ley en mis manos y vi con mis propios ojos lo que habían hecho, una mezcla de ira y dolor me invadió. Lleno de indignación, arrojé las tablas, rompiéndolas al pie del monte. Luego tomé el becerro de oro, lo quemé y lo pulvericé, mezclando el polvo con agua, y obligué al pueblo a beberlo como señal de su vergüenza. Enfrenté a Aarón por su debilidad. Él intentó justificarse, diciendo que el pueblo lo había presionado y que el becerro salió del fuego como por arte de magia, pero sabía que esto no era más que una excusa. El pecado había sido grave y las consecuencias eran inevitables. Muchos en el campamento murieron ese día como castigo por su idolatría. Sin embargo, una vez más, subí al monte a interceder por el pueblo. Le dije a Dios, si perdonas su pecado, está bien. Pero si no lo haces, bórrame a mí también del libro que has escrito. Era una súplica desesperada, pero reflejaba el amor que sentía por mi pueblo, a pesar de su obstinación. Dios renovó su pacto con nosotros, pero no sin advertencias claras. Nos enseñó que su santidad no podía ser tomada a la ligera. A pesar de nuestra infidelidad, Él continuó guiándonos, demostrando que su misericordia es más grande que nuestra necedad. Ese episodio dejó una marca profunda en todos nosotros. Fue un recordatorio de que la idolatría no solo es una traición a Dios, sino un acto que nos aleja de la vida y la bendición que Él nos ofrece. Desde ese momento, cada paso que dimos en el desierto llevaba la huella de esa lección: Dios es fiel, pero demanda nuestra obediencia y devoción absoluta. A medida que avanzaban los años, me convertí en el guía constante de un pueblo que aún luchaba por comprender lo que significaba ser libres. No fue fácil. El desierto no solo era un lugar físico, sino también un espacio de prueba para nuestros corazones. Mis días estaban llenos de desafíos, liderando a una nación de más de 1 millón de personas que, a menudo, olvidaban las maravillas que Dios había hecho por ellos. Uno de los momentos más difíciles fue cuando llegamos a Cades, en el desierto de Zin. Una vez más, el pueblo se quejaba por falta de agua. Era una escena que se repetía con demasiada frecuencia. ¿Por qué nos sacaste de Egipto para morir aquí? Sus palabras pesaban en mi corazón, pero también sentí que su descontento era una afrenta contra Dios mismo. Busqué al Señor, como siempre lo hacía, y Él me dio una instrucción clara: hablar a una roca, y de ella brotaría agua para saciar la sed del pueblo. Sin embargo, en mi frustración, cometí un grave error. En lugar de hablar a la roca, golpeé con mi vara, no una, sino 2 veces, diciendo con enojo: escuchad ahora, rebeldes, ¿hemos de sacar agua de esta roca para vosotros? El agua salió, pero mi desobediencia tuvo consecuencias. Dios me dijo con firmeza que, debido a mi falta de confianza en ese momento, no me permitiría entrar en la tierra prometida. Sus palabras me golpearon con fuerza. Había dedicado mi vida a liderar al pueblo hacia esa tierra, y ahora solo podría verla desde lejos. A pesar de este castigo, seguí cumpliendo mi deber como líder. Guié al pueblo en sus últimas etapas del desierto, enfrentando nuevos desafíos, como las confrontaciones con otros pueblos y las tensiones internas. También tuve el privilegio de preparar a Josué, quien sería mi sucesor. Sabía que el liderazgo no era para siempre, y era esencial que alguien continuara lo que yo había comenzado. Mis últimos años estuvieron marcados por un profundo amor por mi pueblo y una fe inquebrantable en el plan de Dios. Aunque cometí errores, me esforcé por ser un ejemplo de perseverancia y humildad. En mis últimos días, subí al monte Nebo, desde donde pude contemplar la tierra prometida, aquella que Dios había jurado a Abraham, Isaac y Jacob. Allí, en soledad, mi vida llegó a su fin. Sin embargo, mi historia no terminó conmigo. Dios continuó guiando a Israel, cumpliendo sus promesas y mostrando su fidelidad a través de las generaciones. Y aunque no crucé el Jordán con ellos, supe que mi labor no había sido en vano. Mi vida,
con todos sus triunfos y errores, fue testimonio del poder de Dios y de su amor eterno por su pueblo. Sabía que el final de mi jornada se acercaba. Mi cuerpo sentía el peso de los años y mi espíritu, aunque fortalecido por la cercanía de Dios, comprendía que había cumplido con la misión que Él me había encomendado. Sin embargo, una mezcla de emoción y melancolía me invadía al saber que no cruzaría el Jordán junto con el pueblo que había guiado durante tanto tiempo. Dios me llamó para un último encuentro en el monte Nebo, desde donde me permitió contemplar la tierra prometida. Desde esa altura, mis ojos recorrieron los valles y montañas, las extensas llanuras que se extendían hasta el horizonte. Podía ver Canaán, el cumplimiento de la promesa que había sostenido a mi pueblo durante siglos. Era un momento agridulce, porque aunque veía la tierra, sabía que no caminaría sobre ella. Mientras estaba allí, recordé cada paso de nuestro viaje. Desde mi rescate del Nilo hasta las plagas en Egipto, el cruce del Mar Rojo, el maná que caía del cielo, las rebeliones y las victorias. Todo apuntaba a este momento, al cumplimiento de la fidelidad de Dios. Y aunque no cruzaría con ellos, sabía que Josué estaba listo para liderar al pueblo hacia ese nuevo capítulo. Había depositado en él todo lo que Dios me había enseñado, y confiaba en que sería un líder valiente y fiel. En ese monte, mi conversación con Dios fue íntima. No había miedo, solo gratitud y paz. Me recordó que su promesa no dependía de un hombre, sino de su propio plan eterno. Allí, en la soledad de la cima, entregué mi vida completamente en sus manos. La Biblia dice que Dios mismo me enterró, en un lugar que nadie conoce. No hubo monumentos ni despedidas grandiosas, pero tampoco las necesitaba. Mi legado no estaba en un sepulcro, sino en la historia de un pueblo que había sido liberado de la esclavitud para convertirse en una nación guiada por la mano de Dios. Desde ese día, Israel continuó su camino hacia la tierra prometida, y mi nombre quedó grabado en su historia como un testimonio de la fidelidad de Dios. Aunque no pisé Canaán, mi espíritu descansó en paz, sabiendo que el propósito divino se cumplía, como siempre lo hace, más allá de los límites de nuestra comprensión humana.